Muy bien. Vamos a hacer la pausa. Estoy haciendo la pausa dentro de la grabación para que si estás viendo este video grabado o diferido, pues te acuerdes de hacer este pequeño ceremonial que hemos implementado durante las sesiones. Pero bueno, como ya sabes, vamos a hacer una pausa en el video, en el audio y en la grabación para que cada uno haga su ceremonia de apertura en su espacio. Bien, a tu ritmo, a tu velocidad, en cuanto estés listo, puedes abrir tus ojos para acompañarnos. Bien, esta es nuestra octava sesión. Seguramente tendremos una novena sesión y no sé si haya después otra. Es decir, que posiblemente la próxima sea la última. Depende, pues, principalmente de cómo platiquemos en la semana y de que yo estructure qué es lo que vamos a ver la semana que entra, para saber si cerramos, si continuamos con otra cosa, si hacemos qué. Ya lo platicaremos juntos. Entonces, eh, quise hoy hacer un poco un resumen, un cierre, un plenario de lo que hemos avanzado. Haciendo una pequeña analogía. Hacer magia es como andar en bicicleta. No nacemos sabiendo andar en bicicleta, tenemos que aprender a andar en bicicleta y a lo mejor nos lleva un poquito de esfuerzo, a lo mejor nos lleva tiempo, a lo mejor unos empezamos muy chicos, otros empezamos muy grandes, pero una vez que aprendemos a andar en bicicleta, algo se conecta adentro que nos permite volvernos a subir a una bicicleta aunque haya pasado tiempo, aunque haya pasado años o aunque cambiemos de bicicleta y volver a retomar rápidamente las habilidades. Entonces sí, hacer magia es como andar en bicicleta en mucho más de un sentido. En varios sentidos en realidad. Eh, Y esas analogías, como todo en esta filosofía, podemos encontrarlas buscando las partes de la bicicleta y buscando las partes de andar en bicicleta. Vamos a echar a andar el vehículo, este objeto en el que nos subimos para andar en bicicleta. ¿Qué es la bicicleta? ¿Qué representa la bicicleta en esta analogía que te propongo? El cuerpo. Y es algo en lo que me quiero detener un poco. En esto que es magia, en esto que es hacer magia, tú no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es el objeto, el vehículo, el, el coso en el que te mueves. Tú haces cosas para mover tu cuerpo. La bicicleta es tu cuerpo. Los pedales son ese lugar en donde imprimes la fuerza para mover tu cuerpo. Es entonces la vitalidad. Porque podría ser que des por hecho la vitalidad y no es así. La vitalidad es algo, es una energía que tú tienes que enfocar, que tú tienes que dirigir, que tienes que concentrar con una intención, con un sentido, con una dirección. Y eso es lo que sucede cuando ponemos los pies en los pedales. Es como decirle a la bicicleta, ahora sí voy a empezar a trabajar contigo. Eso es la vitalidad. La magia se hace con vida, es vital. Y entonces, cuando tú consideras que los pedales son a la bicicleta lo que la vitalidad es a tu cuerpo, te es fácil resolver en dónde poner la fuerza, en dónde hacer el esfuerzo, en dónde imprimirte, hacia dónde dirigirte. Subes un pie, tomas algo de equilibrio y le pones tu peso al pedal. Ese peso es lo que mueve a la bicicleta. Que la bicicleta se encarga de transformarlo, un movimiento en otro, sí, pero es la vitalidad lo que necesitas poner. Por lo tanto, no hay manera de hacer magia si no te sientes un ser vivo. Tal vez los seres que no están vivos hagan magia, pero lo hacen
con un juego de pedales diferente. El de nosotros es la vitalidad. Y al mover los pedales, entonces tú imprimes una fuerza que es transmitida por la cadena. Esa cadena, ese instrumento que cambia de lugar el movimiento, es la ceremonia. Hemos hablado de la ceremonia en varias sesiones y de hecho dedicamos a una sesión completa a la ceremonia, a la estética, a la fuerza, al orden, a los objetos, a la reverencia, a la secuencia de las cosas, para poderle decir a las energías lo que queremos que suceda y cómo queremos que suceda y en qué orden y quién es el responsable de hacer qué. Entonces es la cadena la que convierte el movimiento de tu pedal en el movimiento de la rueda. Esa ceremonia es algo que puedes transformar. Así como le cambiamos de velocidades a la bicicleta, si tu bicicleta tiene velocidades o, o, o puedes imaginarla con velocidades, así es como nosotros también diseñamos una ceremonia. El que el próximo cumpleaños o de aquí a Navidad o en unas horas que es el cambio del solsticio de invierno a primavera, tú diseñes en tu cabeza, en tu espacio, con tus objetos, una ceremonia para conmemorar, para celebrar, para imprimir, para darle intención a la primavera que entra, es cambiarle la velocidad a la cadena, es diseñar tu cadena, es darle fuerza a la cadena. Y esto puede ser que terminando la sesión de hoy, tú te imagines tu mesa, tú te imagines un espacio, te imagines a las personas con las que quieres compartirlo, o diseñes para ti mismo, para ti misma un mudra, diseñes una frase, un mantra, diseñes una posición completa de tu cuerpo. Si quieres recibir a la primavera estando tirado en el piso de la cocina y después de decir que te levantas de la muerte, levantarte, pararte, hacerte de cenar o de comer o a la hora que te toque, y entonces disfrutar lo que fabricaste con tus manos. Esa puede ser una ceremonia de primavera. Como puede ser una ceremonia de primavera, el que te pares frente a la persona más importante o a las personas más importantes en tu vida, los mires a los ojos, diseñes algo que les vas a decir, o algo que tienen que decir todos, o algo que tienen que repetir en coro, así como en la misa decimos el te lo ruego, Señor, o así como decimos amén. Te diseñas, te inventas una palabra que tenga un significado, que tenga un peso, que vibre contigo, que se escuche bonito, que sea estética, armoniosa, y entonces adentro de ti, con tu energía mental, diseñas no nada más lo que estás diciendo, sino lo que ocurre cuando lo estás diciendo. Y haces que las cosas sucedan, que pasen, que te las creas, que las veas suceder. Eh, y eso no nada más es un ejemplo, me gustaría que lo tomaras como una sugerencia, el que hagas algo por, ya sea en la primavera, ya sea en tu cumpleaños, ya sea el Día de las Madres, ya sea cuando un amigo te platique que está pasando por una situación y tú quieras acompañarlo o, o ayudarlo a resignarse a algo grave, y simplemente te sientes a un lado, le pases el hombro, el brazo por el hombro, o lo mires a los ojos, o si lo tienes lejos, pienses en una frase escrita en WhatsApp o un audio, y allí hagas una pequeña ceremonia. La ceremonia no la tienes que diseñar con anticipación y con objetos, no. Recuerda que la ceremonia es la fuerza que le imprimes a una forma para que suceda algo. Y ese impacto, esa búsqueda, ese resultado que estás buscando, eh, hazlo en analogía con el equilibrio que necesitas mantener cuando estás en la bicicleta. Cuando estás en la bicicleta no pedaleas nada más y ya vámonos de frente, sino que tienes que mantener un control bastante integral de ti mismo. eh, eh, Compensar el ritmo del pedal, derecha, izquierda, con un movimiento de la cadera,
con tu peso o cuánto peso estás colocando en el manubrio, con el movimiento sutil del manubrio. Al principio, recuerda cuando empezaste a andar en bicicleta, y si no sabes andar en bicicleta, imagina si has visto a alguien andando en bicicleta, que al principio mueves el manubrio mucho porque cuesta trabajo en el cerebro saber cómo equilibrar todas las partes. Y entonces nos vamos de un lado, nos vamos al otro. De hecho, al principio, muy al principio de andar en bicicleta, nos caemos de la bicicleta porque no alcanzamos a entender el equilibrio. Entonces, en el ejercicio de la magia, nos puede ocurrir que al principio nos tropecemos y nos caigamos y salgamos raspados o nos estrellemos contra un árbol, y lo que esto significa en tu analogía, nos va a suceder también en la magia el perder el equilibrio, el rasparnos, el estrellarnos con un árbol, con algo que creímos que podía quitarse y no se quitó y nos rompió el impulso. El equilibrio, el mantener la armonía con lo que te rodea, el saber a lo mejor que una persona mayor que ya está cansada de vivir y que no tiene gran motivación para quedarse en este mundo, enferme, y en lugar de decir voy a hacer magia para que se sane, voy a hacer lo necesario para que vuelva a estar fuerte, voy a quitarle la enfermedad, no, darte cuenta que no es tu deseo inmediato el más armónico, sino que tienes que considerar el sistema completo, el qué está sucediendo adentro de esa persona a la que tú fantasmagóricamente quieres salvar de la muerte. Tal vez lo que quiere es morir, o tal vez lo que quiere es pasar por la experiencia de sentir que se muere, o tal vez lo que necesita su familia es sentir que esa persona se va. Y tú, en equilibrio, observas cómo está sucediendo alrededor, y en lugar de dar un golpazo en el manubrio, simplemente haces un pequeño ajuste. Y en lugar de desearle salud, le deseas luz. O en lugar de desear que la enfermedad se vaya de ella, le deseas que la lección le llegue a él o a ella. Entonces, mantener el equilibrio es estar consciente de la armonía que rodea cada oportunidad que tienes de hacer magia. ¿Te acuerdas de los elementos de la magia? Éfeta. La última A es la armonía. El observar que todas las cosas tienen un orden y que, aunque podemos romper el orden adrede, podemos también respetarlo. Y esa decisión es asertiva, debe ser inteligente, debe ser adecuada, ecológica. Debe fluir con el entorno. El impulso. Tenemos en el impulso en la bicicleta, es esa energía que es impreso o imprimido, como quieras decirlo, en tu vehículo, y que le ha dado inercia, y que está andando, y que se está moviendo, y que casi se está moviendo sola, y que puedes aprovechar para descansar. Eso, en la magia, es el estudio y el conocimiento. Tu capacidad de observar cómo suceden las cosas para convertir esto en una anticipación, en un sé cómo van a seguir ocurriendo las cosas, descubrir en la maraña de sucesos el ritmo, la vibración, la secuencia causa-efecto, para poderte anticipar a ella o para poder dejar que las cosas fluyan. Y entonces, después de haber invertido cierta energía en moverte, en crear la ceremonia, en imprimirle fuerza, de pronto descubres que puedes dejar que las cosas fluyan y descansar. Y si hiciste tu ceremonia del solsticio, podrías no volver a pensar en la primavera de aquí hasta que empiece el verano. Y entonces volver a preguntarte si eso es lo que quieres, si cómo lo estabas haciendo, si salió bien, si no salió bien, si hiciste lo necesario, si fuiste congruente, y te hiciste una pausa. Eso es el impulso, el hacer, el gobernar, el tomar decisiones, el imprimir tu voluntad y dejar que las cosas caminen, dejar que las cosas fluyan. El, eh, el impulso puede ser distinto si vas de subida que si vas de bajada, si vas en plano, si tu bicicleta es grande o es chica, si traes peso o no traes peso, si vienes cargando algo.
va a ser diferente y tu impulso va a ser distinto según la velocidad en la que estén los pedales y según el tiempo que llevas imprimiendo esa fuerza. Entonces, igual tu estudio y tu conocimiento puede llevarse tiempo, puedes obtener más conocimiento al estudiar mucho, o puede ser que el conocimiento te surja enfrente casi fortuitamente, recordando que la suerte es una ley, no la aplicación de una ley no reconocida, y que te surca y dices, bueno, ya entendí algo, ya sé cómo voy a hacer eso, y no sé cómo lo supe. Y entonces casi podrías sospechar que el conocimiento se creó solito, sin estudio, pero tal vez fue el impulso, fue la inercia, fue el resultado de imprimirle varias horas, varios días, quizá años al estudio, al estar observando cómo son las cosas, al estar observándote a ti, al estar conociéndote en desnudo, en claro, sin filtros, sin máscaras, sin engaños, sin mentiras, sin miedos o con miedos, pero enfrentando el miedo. Y ese impulso que te deja descansar, también estés consciente que puede ser un peligro, que te puede hacer ir demasiado rápido o ir demasiado peligroso en dirección de algo. Y entonces recuerdas que tienes frenos en la bicicleta. Y esos frenos te van a ayudar a saber que el impulso no es siempre lo adecuado, que necesitas quizá detenerte un poco, que no siempre vas a descansar moviéndote, que a veces tienes que pararte por completo y cerrar tu laboratorio, apagar tu horno, olvidarte de las sustancias, olvidarte del trabajo, olvidarte de tratar de ser mejor y simplemente apreciar el paisaje, disfrutar a una persona que tengas cerca, ponerte música o quedarte en silencio, quedarte quieto y abandonarte. Los frenos son la lección, son la visión que te da el que estoy aprendiendo de esto. Porque nos subimos a la bicicleta y a lo mejor dices, yo me subo a la bicicleta para pasear sin ningún objetivo. Bueno, para pasear es tu objetivo. O me subo a la bicicleta para trabajar y reparto cosas y reparto comida o reparto paquetes mientras estoy en casa sin hacer nada y me mantengo y me estoy ejercitando en lugar de pagar un gimnasio. Ese es tu objetivo. Y de allí hay una lección. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de mi decisión? ¿Qué aprendo de lo que soy? ¿Qué aprendo de lo que tengo? Y esos son tus frenos. El no estar todo el tiempo nada más pensando en me muevo, en voy, en vengo, en cruzo una calle, en subo una loma, en aprovecho el vuelo, en me cuido de los autos que están alrededor o compito con otras bicicletas. No, los frenos también son para totalmente abandonarte. También son para soltar la bicicleta, para bajarte de la bicicleta. Y si la bicicleta es tu cuerpo, y su movimiento y su fuerza es la vitalidad y la ceremonia y la armonía y el estudio y el conocimiento, bajarte de la bicicleta es como meditar, es como hacer oración, es como eh, sentirte orgánico, dejarte llevar, comprarte de comer lo que se te ocurra, lo que se te antoje, sin pensar si es saludable o no es saludable, si tienes dinero para eso o después, sin cuestionarte nada. Simplemente dejarte ser un impulso interno fuera de tu trabajo, fuera de controlar algo, fuera de gobernar algo, fuera de reprimir algo. Simplemente conectar con tu parte más primitiva, animal, instintiva y ser como si quisieras regresar a grado uno. ¿Recuerdas el grado uno, 2 y 3? El 3 cuando ya tienes la pregunta y estás buscando la respuesta. El grado 2 cuando te haces la pregunta pero esperas que la respuesta te caiga sola. Y el grado uno cuando todavía ni siquiera te preguntas, ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué significa todo esto? Entonces, el freno también es parar la bicicleta
y bajarte de ella y regresar a poner la televisión, regresar a quedarte viendo el techo, regresar a decir 5 minutos más, me quedo dormido, al rato me levanto y hago mis obligaciones. Hacer magia es como andar en bicicleta, es aprovechar todas las opciones que tienes con ella. Recordar que si bien es el vehículo con el que te vas a mover, también es el vehículo del que puedes alejarte. Y que también no siempre es el mismo vehículo. No tienes el mismo cuerpo hoy que el que tenías cuando tenías 15 años de edad, o ni que el que tendrás cuando tengas 80. No es nada más que se haga vieja tu bicicleta, es que también cambia la bicicleta. Es que también puede ser que hace 2 meses hayas estado enfermo o dentro de 3 meses vayas a torcerte un pie. Y esa va a ser una bicicleta distinta que vas a tener que mover diferente. Ese va a ser tu cuerpo. Así va a ser también con la magia. De pronto eso que sabías que podías manejar, ya no lo estás manejando tan bien. Y si eso es la magia, entonces, ¿qué me falta para hacer magia? ¿Cuál es la parte que me falta para decirme mago? Para hacer magia. Aquí no sé si alguien quiera hacer algún comentario, ya saben que me interrumpen. Creo que me emocioné un poco con la bicicleta. Perdón. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Para hacer magia nos hace falta a lo mejor algunas respuestas. Pensemos, para subirnos a la bicicleta y andar en la bicicleta, nos hace falta saber a dónde ir. ¿A dónde voy a ir con la bicicleta? ¿A dónde puedo ir con ella? Tal vez eso nos resuelva quién soy y nos resuelva a dónde voy. El reino. Vamos a empezar por el reino. Estamos sorprendidos, o debemos estar sorprendidos, por descubrirnos príncipes. Estamos viviendo en un reino y lo que queremos es ejercer nuestro poder. Pero ese poder puede estar en potencia dentro de nosotros y no estar sucediendo afuera. Tenemos que convertirlo en un poder real. Y a mí me gusta mucho el juego de palabras. No es etimológica la referencia, pero el poder real es el del rey y la reina, o sea, de la realeza. Son los que más poder tienen en un reino. Son los más poderosos. Pero también real, de realidad. Que no es ficticio, que no es supuesto, que no es una simplemente asumir que lo tengo, que no es una sospecha, una suposición, sino que hay una realidad que se manifiesta, que se convierte en realidad y modifica mi realidad en todos los niveles, mi realidad como la percepción que tengo de lo que me rodea, como mi realidad desde el punto de vista de la consecución de causa y efectos, de todo lo que fui y todo lo que voy a hacer. Ese es el reino en el que puedo andar en bicicleta, porque en realidad somos príncipes. Y para convertirnos en reyes, solamente tenemos que esperar la muerte de los reyes, de nuestros padres. Somos príncipes. Y aunque quizá nuestro reino hoy no nos pertenece, es propiedad del rey y de la reina, sabemos que hay una promesa, que esa promesa puede ser amarga, puede ser dolorosa, porque este reino va a ser nuestro cuando nuestros padres mueran. Va a ser necesario cruzar por su muerte para que esta realidad nos alcance, para que nosotros alcancemos a esa realidad. Somos hijos de reyes, pero mientras nuestros reyes estén con nosotros, somos príncipes. Necesitamos cruzar por un umbral que nos abre puertas pero nos cierra otros.
necesitamos vivir las 3 muertes. Un 3, ¿recuerdas el 3? Este número que rompe con la secuencia, este número que establece la magia, este número que nos habla de no nada más de transformación, de cambiar la forma, sino de transmutación, de cambiar la fuerza. Pues necesitamos cruzar por 3 muertes. El rey ha muerto, viva el rey. Esta es nuestra primera muerte. No de nosotros, es la muerte que tenemos que vivir, no en nuestro cuerpo, no en nuestro ser, que tenemos que vivir de afuera. Es la muerte de sobrevivirle al que muere. Es la transmutación del ser, es nuestra metamorfosis, como la oruga a mariposa, como el gusano a mosca, como la oruga a escarabajo, como le sucede a algunos de los seres más inteligentes, más extraordinarios y más primitivos de la manifestación, que son los insectos. La mayoría de los insectos cruza por metamorfosis, por transformaciones, pero también los reptiles cruzan por ellos. Y finalmente, nosotros mismos cruzamos por metamorfosis. Quizá no las tenemos tan claras, pero nos sucede. Quizá no nos sucede tan claramente el cambio de piel como le sucede a los reptiles, que podamos quitarnos la piel de encima para seguir creciendo. Aunque si te asoleas, aunque si te tallas fuerte, aunque si observas tu piel, el polvito, esas son células que se están cayendo. Y si dejas un mueble abandonado un buen tiempo, el polvo que recojas son células tuyas o células de las personas que están alrededor que están cambiando de piel. Pero no nada más cambiamos de piel así, también cambiamos de piel en el parto, porque en esta analogía, tu madre, antes de darte a luz, era tu piel. Tú estabas adentro de ella y ella era un enorme cascarón. De hecho, la biología nos llevó a eso. Somos mamíferos únicamente porque cambiamos el cascarón por el vientre, pero el vientre de nuestra madre es el cascarón evolucionado de las aves, de los reptiles. Nuestra madre fue una piel y en el momento del parto cambiamos de piel. Dejamos de usar la suya para usar la nuestra. ¿Por qué? Porque ya no cabíamos adentro de ella. Y eso es exactamente lo mismo que le sucede a la oruga cuando se convierte en mariposa, o que le sucede al cangrejo, o le sucede al insecto cuando cambian de piel, o a los reptiles. Ya no caben en esa piel y tienen que romperla. Tienen que romper con la madre. Tenemos que romper con la madre. Y esa es la muerte de ese reino, de ese rey, de esa reina. El parto es muerte y por eso hay sangre y rompimiento y separación y dolor y hay lágrimas y hay frío y se siente la distancia. Es cuando se crea la distancia, cuando vivimos por primera vez la distancia, cuando podemos escuchar a través del aire, cuando tenemos que respirar por nosotros mismos, cuando estamos abandonados a buscar el alimento, a buscar el aire, a buscar el espacio, a buscar cobijo. La muerte del rey y de la reina, de nuestros padres, es la orfandad. Y es un capítulo muy intenso, pero también indispensable. Necesitamos que mueran los reyes para poder ser reyes. No podemos quedarnos siendo príncipes. Si nos quedamos siendo príncipes, es como quedarnos siempre metidos en el huevo. Es como quedarnos siempre siendo niños. Es como las personas que quieren que sus mascotas siempre se queden como cachorritos. Eso es crueldad, eso es violencia. No queremos quedarnos como niños, no queremos sentirnos mal por crecer, porque ese es nuestro sino, ese es nuestro destino, ese es nuestro sentido. Crecer, romper con aquello que nos contenía. Y para ello, entonces tenemos que asumir la orfandad, la desconexión con el origen, el quedarnos solos, el quedarnos abandonados, el descubrirnos
Sí, dependientes, pero con la posibilidad de ser independientes, de romper la dependencia, de romper el cordón que nos nutría. Y eso entonces abre la posibilidad de ejercer nuestro poder. Mientras estamos conectados y dependemos del otro, no podemos ejercer nuestro poder, valga la redundancia. No tenemos la habilidad de ejercerlo. Necesitamos quedar huérfanos para poder crecer. Y esa es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte del maestro. Es cuando de tanto que hemos crecido, logramos matar al maestro. Nuestros padres se mueren para darnos la vida, pero al maestro necesitamos matarlo. Al maestro se le mata, no se espera a que se muera. El maestro necesita, está entregado a ser objeto de la muerte. No le llamo asesinato porque no estamos matando en realidad a una persona. Estamos matando al maestro, al concepto, al arquetipo. Es un arquetipo muy, muy poderoso el maestro. Es aquella fuente de sabiduría, de genialidad, de admiración. Matar al maestro es superarlo. Que él mismo, el maestro, descubra que ya no puede con nosotros, que ya no hay nada que nos pueda enseñar, que estamos superándolo, no nada más en lo que nos enseña, sino estamos superándolo sabiendo más que él. Estamos superándolo al corregirlo, al cuestionarlo, al confrontarlo, al señalarle los errores, al exhibirle las fallas. Eso es matar al maestro. Necesitamos en el proceso de crecimiento voltear a ver al maestro y encontrarlo como un enemigo del crecimiento. Como si lo necesario fuera mirarlo a los ojos y decirle, ya no me basta con lo que sabes. Mientras tú estés allí, entonces yo me quedo abajo, yo me enfrío, me congelo, me secuestras. Lo que necesito es que mueras, le decimos al maestro, para heredar tu maestría, para convertirme en mago, para entrar al magisterio. Magisterio en donde la palabra se junta entre mago y maestro. Quiero matarte para heredar aquello que me estabas ofreciendo, que me estabas enseñando. El maestro enseña, no entrega, enseña. Y cuando el discípulo ha crecido lo suficiente, debe tener el valor, la energía, el impulso de arrebatar aquello que el maestro le enseña para hacerlo propio, para poderse anticipar a la lección. Ya sé lo que vas a decir, ya sé a dónde me vas a llevar, ya sé de qué se trata, ya entendí, no me lo repitas. Esos son síntomas de quiero matar al maestro. Ya no me sorprendes, ya no me admiras, ya no me causas entusiasmo, ya no me emociona tu silencio, porque ya sé lo que vas a decir, porque ya sé lo que viene, porque ya me aprendí tus frases, tus modelos de pensamiento, tu modelo de ver las cosas, la forma en la que interpretas. Ya sé cómo vas a digerir lo que encuentres. Ahora lo quiero digerir yo. Ya no quiero centrarme en verte a ti y la pizarra en donde me escribes y me dibujas y me graficas y me planteas lo que sabes. Ahora yo quiero darle la espalda a la pizarra. Quiero estar mirando hacia donde ve el maestro, no mirándolo a él. Quiero ver lo que él ve. Quiero pegarme a la pizarra en la espalda, ir hasta atrás y poder ver lo que el maestro ve, para poder descubrir lo que él no veía. Pero para hacer eso, para ocupar su lugar, debo matarlo, debo devorarlo, debo invadirlo, conquistarlo. Y ese va a ser el ejercicio de la segunda muerte.
Cuando a través de mi estudio, el conocimiento, la paciencia, a través de ir al horno, a través de aplicar los principios, a través de manejar los elementos, a través de observarme y conocerme, a través de conectarme con el espíritu, a través de la ceremonia, del ritual, de la constancia, de la perseverancia, de la concentración, supero al maestro y me estorba. Entonces, lo quito del camino. Y quizá él no quiere. Y eso no importa. Voy a tomar su lugar. Necesito ejecutar esa batalla para rescatarme de sus manos, de sus ojos, para recuperarme, para poder darme libertad de movimiento. El maestro secuestra la voluntad para que pueda yo aprender. Por eso es que me pide disciplina y por eso es que me pide obediencia. Pero cuando ella ya no es suficiente la disciplina y la obediencia, necesito ser quizá violento en el sentido más filosófico y espiritual que puedas concebir. Violento como la violencia de romper el cascarón, como la violencia de brincar del nido, con esa violencia. Y la tercera muerte. Dios ha muerto. Descubrir que no fui creado, que nadie me creó, que siempre he sido, que soy eterno, que existo. No estoy por un momento. No soy un capítulo, no soy una palabra, no soy una nota en una melodía. Yo soy el concierto. No hay un ser enorme, grandísimo, bondadoso, caprichoso, un antropoforme que decida que yo empiezo a vivir y después decida por dónde voy a vivir y después decida cuándo voy a morir. No. Descubro que Dios está muerto. No lo mato ni se muere. Ha estado muerto. Siempre estuvo muerto. El único que creía que viviera yo. Dios está muerto, nació muerto. La divinidad está en todo y todo es divino. Por lo tanto, Dios no es eso que yo creí que era. Dios no es la personificación de lo divino. Dios no es la persona divina. Lo divino es el agua del pez. Lo divino es el universo. Lo divino son los planos superiores en donde el universo se manifiesta sin que yo tenga sentidos para percibirlo. Pero eso no es Dios. Dios no es una entidad, alguien a quien le voy a hablar, alguien a quien le voy a pedir, a quien le voy a rogar, a quien le voy a poner un altar para que venga a visitarme, para que me atienda, para que me escuche. No. Esta es la tercera muerte. La primera muerte, mis padres mueren. Ellos mueren. La segunda muerte, el maestro. Yo tengo que matar al maestro. La tercera muerte es descubrir que Dios nació muerto. Que únicamente era una creación mía. No es que Dios me haya creado a mí, es que yo creé a Dios. Lo creé y creí en Él. Y a lo mejor con creer en Él pensé que lo creaba. Pero esa creación era mental. Dios no es la mente que me crea a mí mental. Yo soy la mente que creó a un Dios mental. Cuando hablamos en las primeras sesiones del principio mental, en algún momento recordarás que decíamos que si creías en un Dios, consideraras que Dios era una creación mental del todo. Que no igualaras, que no equipararas al todo con Dios. Dios no es el todo y el todo no era Dios. Aquí es en donde entendemos esa expresión.
El todo es mente, el universo es mental. Y si existe un Dios, ese Dios es mental y creó al universo. Pero desde este proceso mágico, en realidad nos damos cuenta que Dios no fue o no es una creación mental del todo y que después Dios nos creó a nosotros. No, nosotros creamos a Dios a imagen y semejanza. Aún la luz es solo una señal, aún Dios es solo una señal. El que existiera Dios en mi realidad, en mi contexto, en mi noción de lo que era el universo, en mi entendimiento de lo que era el cosmos, el que existiera Él no era más que una señal, un síntoma de que yo necesitaba evolucionar mi manera de conectarme con el Espíritu. Dios entonces aparece muerto, muerto como muerto está Santa Claus y como muerto está el ratón de los dientes, muerto de no existir, muerto de existir como creación mental, pero de no existir cuando volteamos hacia atrás, cuando lo vemos en el pasado y cuando nos damos cuenta que en realidad nunca existió, que lo necesitamos y esa necesidad lo hizo aparecer como una apariencia, como una aparición, no como una creación. En realidad, entonces, Dios es la gran sombra. Es aquello que nos impidió que nos llegara la luz. Quizá estuvo bien, fue una sombrilla, si quieres verlo así, que impidió que la luz nos quemara cuando no estábamos listos. Es la gran sombra que impidió que nos quedáramos ciegos de ver la realidad, de ver a la divinidad directa. Es la gran sombra que impidió que nos acaloráramos hasta deshidratarnos. Pero es una sombra. Era el obstáculo mental que estaba entre nosotros y la luz, la fuente de la luz. Dios es el gran fantasma, esa creación que me acompaña, esa entidad que está únicamente para mí, que no creó nadie más, que es único. Y por eso es que muchas personas terminan diciendo, yo creo en un Dios, pero en un Dios muy mío, que no se parece a las religiones. Claro que no, porque es una creación mental propia, que si quieres explicarla, si quieres entenderla parecida o quieres adherirte a la creencia de otros, es perfectamente funcional, es necesario. Dios es necesario, pero no es omnipresente, no es omnipotente. El omnipresente y el omnipotente eres tú. Soy yo, es Él. Es allí en donde está la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, el saberlo todo. Soy yo el que lo sabe todo. Dios es la gran suerte. Desde el principio de correspondencia, de causa-efecto, de vibración. La suerte es el resultado, es la operación de una ley que no conocemos. Dios fue el resultado, la operación, la función, cuando no conocíamos la ley, cuando no entendíamos cómo funcionaba el universo. Como si en el campo viéramos caer un rayo en un árbol y se enciende y se consume en llamas, y lo único que podemos explicar es Dios, es el Dios del rayo que nos viene a decir que es todopoderoso y que puede destruir al árbol, porque no entendíamos todavía ni lo que era el rayo, ni lo que era el árbol, ni lo que era el fuego. Y entonces pensamos que era el Dios del rayo, el Dios del fuego. Pachamama no es la diosa tierra. Es la suerte, la ley operando que no entendemos. Es como no entendemos qué es la tierra, qué es la naturaleza, y entonces la asumimos como un Dios. Pero el Dios no existe. Es una ilusión necesaria, funcional. No es una tontería.
es una creación. No estoy diciendo que creer en Dios esté mal, o sea primitivo, o sea tonto, o sea de seres involucionados. No, es necesaria la existencia de Dios como un producto mental de aquel que no entiende el universo. Pero cuando lo entendemos, entonces se nos resuelve y nos damos cuenta que Dios nació muerto, ha muerto. Y no es que haya muerto cuando me di cuenta de eso, porque en realidad nunca lo estuvo. Nunca estuvo vivo, nunca estuvo aquí, nunca estuvo conmigo. Pero ha muerto. Esa es la tercera muerte. Y esos son los puntos cardinales que me pueden ayudar a saber a dónde ir con esta bicicleta que es mi cuerpo, con este vehículo en el que me muevo en el universo. Yo no soy un cuerpo moviendo la bicicleta. No, yo soy una entidad que mueve este cuerpo, que mueve la bicicleta y que se mueve en este mundo. Saber entonces que hay 3 muertes que debo enfrentar me da un norte, me orienta. Tanto darme norte como orientarme son expresiones de esta rosa de los vientos, de los puntos cardinales. El norte, el sur, el este y el oeste. Los reyes de los que debo apreciar su muerte, debo valorar, debo agradecer su existencia, pero observar y asumir su muerte para yo, príncipe, convertirme en rey, son el norte. El maestro del que tengo que asumir su muerte en mis manos, que tiene que ser de mi iniciativa, de mi voluntad, de mi intención, su muerte, para poder arrebatarle lo que me enseñaba y no me entregaba, lo que me mostraba sin regalarme, es el este, es el otro polo, es la otra cuadrante, es el otro cuadrante con el que me voy a orientar. Y queda también Dios, la divinidad, la referencia a la divinidad, el cual volteo a verlo y descubro muerto. Ese es otro punto cardinal que está en el cenit, hacia arriba de mí, hacia donde dirige, dirijo mi mirada cuando veo hacia el cielo. Ese es el otro punto cardinal, hacia arriba. Son 3 referencias que me van a permitir saber en dónde estoy y por lo tanto a dónde voy. Son los 3 cuadrantes que necesito en un gráfico tridimensional. Es el ancho, el alto y el profundo. Es para lograr encontrar la coordenada de mi existencia en 3 dimensiones, en este momento, en el aquí y el ahora. Pero como hay norte, hay sur. Como hay este, hay oeste. Como hay cenit, hay nair. En realidad, son líneas continuas, son polaridades infinitas. Quiere decir que como el principio de polaridad nos dice, cada una de esas referencias tiene un opuesto. Cada una de esas muertes tiene un opuesto, un distinto, un contrario. Y son estos los 3 contrarios: los hijos, el discípulo y la tierra. Y los hijos van a representar el efecto contrario a haber sido rey. En el momento en que los reyes mueren y me convierto en rey después de ser príncipe, entonces cualquier descendiente mío se convierte en príncipe. Y este príncipe está condenado y está afortunadamente destinado a ser mi heredero. Todo lo que yo posea va a ser de él cuando yo muera. Todo aquello que dependa de mí para vivir
se convierte en un príncipe. Todo aquello a lo que le di vida va a ser un príncipe y una princesa. Y entonces mi responsabilidad va a ser impulsarlo, hacerlo crecer, hacerlo avanzar, hacerlo caminar, enseñarle a andar, enseñarle a ejercerse a sí mismo. Y para que tenga esa fuerza, para que tenga esa capacidad, voy a necesitar también el nutrirlo, el entregarle vida de mí para que lo convierta en vida en él. Si soy la reina, lo amamantaré. Si soy el rey, le proveeré recursos. En realidad soy el rey y soy la reina. Lo amamantaré y le daré recursos. Lo voy a nutrir, le voy a entregar lo que sea necesario para que se mantenga vivo. Y no nada más vivo, sino para que crezca, para que alcance su potencial. Y no nada más lo voy a dejar que crezca, sino que lo voy a contener adentro de mí, como en mi vientre, como en mis brazos, como en mi castillo, como en mi reino. Lo voy a contener. ¿Para qué lo voy a contener? Para que no se desparrame, para que no se derrame, para que no se esparza, para que no se diluya. Le voy a dar forma para que se sienta cercano a mí. Voy a estar con él, para darle límites, para que esos límites lo definan. Eso es lo que hace el rey y la reina, nos definen. Y eso es lo que voy a hacer yo con él. Con mis hijos, que no tienen que ser mis hijos orgánicos, mis hijos genéticos. Mis hijos, así como mis reyes no son mis padres. Son los dueños del reino. Así una vez que me despido de ellos, me vuelvo dueño del reino y todo aquel que sea mi heredero será mi príncipe y mi princesa. De la otra muerte, de la muerte del maestro, me queda entonces que si yo le doy la espalda a la pizarra, los que están enfrente de mí se convierten en mis discípulos y ahora es de mí de quien esperan la inspiración. Ahora soy yo el que estoy de frente a ellos. Ahora soy yo el responsable de que ellos aprendan. Y entonces me hago responsable de que ellos despierten, de que levanten la cabeza, de que abran los ojos, de que observen su alrededor, de que tomen los experimentos en sus manos. Me hago responsable de compartir lo que alcancé, lo que logré, lo que descubrí, lo que soy, lo que tengo, lo que sé. De compartírselos, de mostrarles quién soy, en dónde estoy, lo que he logrado, de dibujárselos en la pizarra, de escribírselos en el cuaderno, de prestarles mis libros, de mostrarles el resultado de mi matraz, de mi vaso de precipitados, de mi probeta, de platicarles de mi laboratorio, de contarles cómo estuve a punto de morir en un experimento, cómo encontré la luz en otro experimento, cómo maté a alguien por experimentar con algo, de contarles cómo superé una enfermedad, de contarles cómo me acerqué a otro para llorar con él. Compartir quién soy, compartir, es decir, partirme junto con él, en compañía de él, como si fuéramos compañeros, pero no somos iguales. Yo sé algo que tú no sabes, y entonces, cuando yo sé algo que tú no sabes, y encuentro el vehículo, el camino, el conducto para compartírtelo, me vuelvo un maestro. Y me vuelvo un maestro también en el sentido de que el maestro hace magia, porque gobierna las fuerzas de la naturaleza, que esas fuerzas de la naturaleza son las que le dan vida al discípulo. Cuando tú enseñas, estás gobernando la naturaleza del discípulo. Cuando tú ves a tu hijo, ves a tu compañero, ves a tus padres, porque también podemos ser maestros de nuestros padres, y les enseñas a utilizar el celular, les enseñas a cruzar la calle, les enseñas a doblar una playera, les enseñas a meter algo al horno. En ese momento, tú te estás entregando a la labor de transformar su mundo, de transformarlo por dentro, de gobernar las fuerzas de la naturaleza que contiene. Su pensamiento, su emoción, su vitalidad, su digestión, su respiración, su existencia.
Y como maestro, entonces eres responsable de entrenar y de instruir. Y entrenar significa convertirlo en un tren, convertirlo en movimiento, en hacerlo que tenga fuerza de arrastre. Entrenar, de arrastrar, de mover, convertirlo en un ente que se mueva. Sacarlo del pupitre, sacarlo de la banca, sacarlo de la piedra y hacerlo que se convierta en una energía móvil, que muestre emoción, que muestre intensidad, que cambie lo que está a su alrededor, que empuje, que rompa. Y de instruir, de darle instrucciones, de decirle el cómo para ahorrarle errores, de decirle el cuándo para ahorrarle esperas y desesperación, de decirle cómo, cuándo, dónde, quién, con qué y para qué. Con la mayor esperanza, con la mayor entrega y con la intención de que un día Él quiera matarte y te desapegues de ser su maestro y te desapegues de estar por encima de Él y de enseñarle y de que te admire y de que te vea desde arriba, que te vea hacia arriba, perdón. Desapegarte a tu labor de enseñar. La tercera muerte de Dios, convertirte en terreno, observar que estás pegado a la tierra y que por estar pegado a la tierra y por pesar hacia el centro de la tierra, dejas huella, porque es la tierra que se venció ante tu peso. Eso es la huella, la forma que dejaron tus pies. ¿Por qué? Porque eres una entidad que pesa. Esa es tu huella. Y no nada más hacia abajo, puedes haber levantado, y eso es construir, levantar, poner cosas unas encima de otras, sabiendo que allí se van a quedar. Eso es construir. Construir es cambiarle la forma a las cosas. Matar un árbol para convertirlo en madera y convertirlo en una cabaña, convertirlo en un patín, convertirlo en un vehículo, convertirlo en un puente. Abrir camino, abrir brecha, romper muros, podar caminos, podar el bosque, deforestar para abrir senderos y sembrar para cerrar senderos, para recuperar el bosque, para volver a dar vida, regar, cuidar y cosechar, para crear. La diferencia entre crear y construir es que construimos cuando tomamos las cosas que están a nuestro alrededor para formar nuevas. Y cuando creamos, sale de la nada. Creamos de la nada. Y entonces somos como Dios. Entonces nos volvemos divinidad. Entonces, cuando ejercemos la magia, alguien nos ve y no entiende lo que pasó. Alguien nos ve y queda estupefacto y queda sorprendido y queda maravillado y cree que eres divino y cree que eres incomprensible y cree que eres omnipotente y te mira asombrado y te admira y te idolatra de hacerte un ídolo porque no entiende qué fue lo que hiciste para lograr ser quien eres. Entonces, descubres que esas tres muertes te colocan en un sendero, te colocan en una posición, te colocan en una responsabilidad, en un camino. Cuando mueren los reyes, de príncipe te haces rey y te conviertes en guerrero. Cuando matas a tu maestro, entonces liberas tu potencial y te conviertes en héroe. Rescatas aquello que el maestro estuvo controlando, la disciplina, el orden, el horario. Rompes y rescatas al discípulo de ese límite. Y cuando descubres que Dios no existe, que Dios lo creaste tú, que Dios ha muerto, entonces te vuelves guía. Porque conoces el terreno, porque sabes que de la tierra no vas a poder escapar con el cuerpo físico, pero lo conoces, pero lo gobiernas. Y te vuelves Dios
siendo tierra. Y esa es tu guía. Y esos son los 6 puntos cardinales más uno más, que eres tú. Norte, sur, padre, hijo. Este, oeste, maestro, discípulo. Cenit, Nair, divino, terreno. Y en el centro de esas coordenadas, yo soy. Y si sé en dónde estoy y conozco lo que me rodea, sé hacia dónde moverme. Y entonces, hacer magia no es mover la bicicleta. Hacer magia es como mover el mundo. Hacer magia es entonces tomar al mundo como tu vehículo. Lo que sea que signifiquen los pedales, lo que sea que signifique el manubrio, lo que sea que signifique la cadena, las ruedas y el freno. Eso lo sabrás tú cuando te hagas rey, cuando te hagas maestro, cuando te hagas Dios. Yo soy. Es el cruce de todas las coordenadas. Es el séptimo punto cardinal. El séptimo punto de referencia. Y desde allí tú puedes decir, mi reino es el mundo, mi maestra, la vida, y mi Dios, el amor. Y esa es una sugerencia, esa es una forma de verlo. Ese es el camino que yo descubrí, ese es el camino que me trajo a esa respuesta, o esa es la respuesta que me encontré en este camino. Y de allí que entonces cuando me preguntan quién soy, yo, Chanet, lo que contesto es que soy un Dios inexperto construyendo un nuevo universo. Pero esa es mi respuesta. Lo mejor que puedo desearte es que encuentres tu propia respuesta y que sea mejor que la mía. Gracias. Si gustan hacer algunos comentarios y cerramos después de los comentarios, o si ustedes me dicen si cerramos de una vez. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Pues muchas gracias, Luis. Creo que, bueno, al menos en lo personal, me dejas con muchas tareas, con mucha autorreflexión y me pareció súper interesante hoy. Muchas gracias. Yo también me voy con muchas tareas. Muchísimas gracias por la reflexión y por seguir compartiendo. Gracias. Tembló. Tembló. Pues yo, gracias Luis, y estoy casi siempre he estado convencido que una de las cosas que hay que curarnos es del narcisismo, ¿no? Y una de las cosas es esto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados todos los días y a veces es complicado ponerle creatividad a las cosas, pero este es como esta ciclicidad, ¿no? Que existe, donde algo tiene que morir para hacer algo nuevo, ¿no? Ver dónde estás, a veces no lo podemos ver, o no nos alcanza en ese momento, ¿no? Y llega después. También siento yo que hay que ser como muy pacientes en este intentar, descubrir, movernos, accionar, pensar, dormir también, descansar, volverlo a intentar. Gracias, Luis. Bien, voy a hacer entonces la pausa para cerrar nuestra sesión. Los que estén todavía acompañándome, unos segundos para cerrar.
Gracias. Me quedo aquí hasta que se vaya él. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.